Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 24 de mayo del año 2025 y vamos a comenzar a reflexionar la lección número 9 de Escuela Sabática que se titula En los Salmos, segunda parte. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás, note bien, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. En el mensaje profético no todos son bestias, imágenes impactantes, símbolos atrayentes. No todos son poderes o imperios que surgen y caen. Todo ello es parte importante y trascendente, pero no lo es todo. El libro de los Salmos o los libros de los Salmos nos presentan diversos tópicos o temas de los cuales nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Tal vez en nuestra propia vida o en la vida de nuestra familia o de los que nos rodean, en la vida de nuestros hermanos en la iglesia, y estos temas tienen una gran connotación profética. Y estos temas o situaciones que vemos o enfrentamos nos generan preguntas, inquietudes, confusiones, hay tal vez hasta dudas y pudiera ser que hasta estrés porque no logramos comprender lo ocurrido. Por ejemplo, a veces no comprendemos el gran conflicto que enfrentamos entre el bien y el mal. No comprendemos la injusticia que vemos a nuestro alrededor, tanta o de la cual somos objetos, ya sea la injusticia que vemos que se hace hacia los demás o a nosotros mismos. El sufrimiento no lo podemos entender en muchas ocasiones, sobre todo en los inocentes, en los niños. Tristemente, muchos no entienden el juicio, ni siquiera la gran mayoría tiene conocimiento de ello. Finalmente, el Señor juzgará a los pueblos con equidad, como leímos en el verso de memoria, es decir, con justicia. Incluso los brotes de persecución que se presentan en algunos lugares nos sorprenden y angustian, y mucho más pensar en que el remanente finalmente será objeto de persecución. También el tema del pecado ha sido un tópico que no se logra comprender del todo y probablemente no lo vamos a entender nunca, y que inquieta a muchos de los cuales tienen grandes cuestionamientos sin respuesta. Todos estos tópicos son mensajes proféticos donde algunos ya se están cumpliendo y otros alcanzarán cumplimiento. Bueno, estos temas los abarcan los salmos y lo interesante del caso es que los autores de los salmos ya han experimentado estas situaciones y nos dejan su experiencia y su sentir registrados en los mismos salmos. Así que los autores de los salmos lidiaron con todas estas acciones, sentimientos, cuestiones, situaciones, con todas estas inquietudes, incertidumbres, con todas estas preguntas tan difíciles de responder. Por lo tanto, buscan al único que puede ayudar, o buscaron los salmistas al único que podía ayudarles al respecto. Buscaron a quien tiene todas las respuestas a sus preguntas e interrogantes, que es a nuestro Dios. Ahora, usted se preguntará qué nos toca a nosotros respecto a todos estos temas. Y la verdad es que así como ellos, como los autores de los salmos, nosotros actualmente también luchamos con todos estos tópicos, con todas estas interrogantes, con todas esas inquietudes. Y por eso se hace necesario estudiar la experiencia de ellos y el mensaje que nos han dejado en los salmos. Ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales después de su muerte los discípulos van a ser testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar, revela el carácter y el plan de la batalla, les presenta los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán, es decir, estar dispuestos a
a sufrir, a sacrificarse. Desea que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, note bien, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes celestiales, espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura, note bien, una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército, y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo y el representante del capitán de la hueste del Señor baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves, nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en el Señor. Dios nos somete a pruebas para que nos acerquemos a Él. El salmista dice, este es mi pasaje favorito: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. David fue un hombre representativo. Su historia resulta de interés para todas las almas que luchan por las victorias eternas. Dos poderes lucharon por el dominio de su vida. La incredulidad reunió sus fuerzas y procuró eclipsar la luz que brillaba sobre él desde el trono de Dios. Día tras día la batalla se desarrolló en su corazón y Satanás se opuso a cada avance de las fuerzas de la justicia. David comprendió lo que significaba luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A veces parecía que el enemigo debía obtener la victoria, pero al final la fe venció y David se regocijó en el poder del Salvador Jehová. Queridos amigos y hermanos, el mensaje profético nos presenta situaciones que pudieran ponernos a pensar y que tal vez causen cierto temor en nosotros, pero el objetivo no es ese, sino todo lo contrario. Es una oportunidad para reconocer y ver el poder de Dios, y en base al mensaje profético debemos tener la plena certeza que al final los hijos de Dios triunfaremos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.